Un fin de semana de movimientos telúricos de grandes magnitudes vivió el planeta en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. El jueves 14 y el viernes 15 de abril, dos eventos de estas características acudieron a Japón con un saldo cercano a las 35 víctimas. El sábado, Ecuador sufrió las consecuencias de otro terremoto que el martes 19 sumaba alrededor de 420 fallecidos. Juan Diego Jaramillo Fernández, docente del Departamento de Ingeniería Civil de EAFIT y doctor de Ingeniería Sísmica, analiza algunas de las causas que originaron esta situación y se refiere a qué zonas en Colombia son más propensas a los sismos. Porque es un contacto, no es la única. Hay otras zonas del planeta que tienen actividad sísmica importante, pero sobre el borde del Pacífico, tanto en el continente americano como en el continente asiático, ¿sí?, son bordes de subducción. Es decir, sobre esas líneas hay placas tectónicas que se están subduciendo, o sea, se están metiendo dentro del manto, dentro del interior de la Tierra, ¿sí? Y donde ocurren esos fenómenos son los sismos más grandes que se registran en el planeta. Pero, por ejemplo, tenemos subducción en Nueva Zelanda, que no es parte del cinturón de fuego circunpacífico, está en el Océano Pacífico, pero también ahí hay un problema de subducción y tenemos sismos muy grandes también en Nueva Zelanda, tenemos sismos muy grandes en la isla de Java, en esa parte del planeta, pero es que los sismos de subducción son los más grandes y en el cinturón de fuego es todo un fenómeno de subducción. Están en el cinturón de fuego circunpacífico, pero las placas que subducen en cada uno de los sitios, la placa que subduce debajo de Japón y la placa que está subduciendo debajo de la costa ecuatoriana y la costa colombiana, son dos placas distintas. Se antoja que hay conexión, ¿okay?, pero no hay ninguna prueba, no hay ningún dato que los conecte estadísticamente ni tampoco físicamente. La distancia entre los dos epicentros es enorme, son miles de kilómetros, ¿okay? Así que es muy poco probable, muy poco probable. No digo tajantemente no, porque no deberíamos ser dogmáticos nunca en estas cosas científicas, pero la probabilidad de que estén conectados es prácticamente nula. Es coincidencial que hayan ocurrido en el mismo espacio de tiempo o muy cercanos. Yo creería que sí. Yo creería que sería igual de devastador. Las prácticas constructivas nuestras son muy similares, aunque tenemos códigos sismorresistentes muy actualizados en Colombia. El problema no es únicamente de normas sismorresistentes, es un asunto cultural, es un asunto de las prácticas ancestrales, de cómo construimos, es un asunto de edificaciones que tienen muchos años, 30, 40 años, en donde no existían normas y los hacíamos como nos dictaba la razón que debíamos hacerlo, pero no había un diseño explícito para sismos ni aquí, ni en Colombia, ni en Ecuador y casi que en ninguna parte del mundo. Yo creería que sí, si en Colombia ocurriera un sismo de esa intensidad, el daño sería muy semejante, absolutamente aterrador. En la zona de Santander hay una zona muy especial, de hecho es especial en el mundo entero, hay pocas zonas como esa, se llama un punto caliente, un hotspot, ¿okay?, que está constantemente generando sismos. Todavía no entendemos muy bien la razón de por qué esta es como si estuviera latiendo constantemente, generando sismos, pero son sismos de magnitudes no muy grandes, 5.5 es lo máximo, 5.6 probablemente, ya muy grande, pero son muy profundas. El nido de Bucaramanga, así se llama, está alrededor de 190 kilómetros de profundidad. Y entonces, aunque está generando sismos, se nos mueve, probablemente, eventualmente genera algunos daños en algunas zonas de Santander, con edificaciones no muy bien diseñadas contra sismo, pero no debería ser una preocupación el nido de Bucaramanga. El Pacífico colombiano es una preocupación, porque es una zona de subducción. Así que ahí pueden haber eventos muy grandes, muy superficiales, exactamente igual al que ocurrió en el Ecuador, ¿sí?, y que pueden generar un daño enorme en todas las ciudades, las zonas urbanas o pueblos cercanos a la costa del Pacífico, y si es muy grande, probablemente generar daño
importante al interior del país, incluyendo Medellín y Bogotá. Hasta ahora no tenemos ningún dato de intensidades medidas por fuera del batolito y en zonas dentro del batolito que marque una diferencia apreciable desde el punto de vista estadístico que diga que el batolito nos protege. A propósito, Medellín no está encima del batolito. El batolito en Antioquia está hacia el oriente de Antioquia, o sea, la zona del oriente antioqueño donde están casi todos los proyectos hidroeléctricos, del río Nare, el Peñol, todo eso es la zona del batolito, pero particularmente Medellín no está sobre el batolito. Y a Medellín lo afectan fundamentalmente la amenaza sísmica del Valle de Aburrá de Medellín. No son los sismos que vienen del oriente del país, son los sismos que vienen de la falla del río Cauca, por donde corre el río Cauca. Todo eso es una falla que se llama el sistema de fallas Cauca-Romeral. Y si esa falla llegara a moverse, afectaría directamente a Medellín sin pasar por el batolito. O sea, falla aquí, coge a Medellín y después alcanzará el batolito. Así que definitivamente el batolito antioqueño no es ninguna protección, en particular para Medellín, porque Medellín no está encima del batolito y además porque los sismos que afectan a Medellín de manera importante no vienen de la zona donde está el batolito, sino justamente de la zona contraria, que es el occidente del país. Mire, los sismos superficiales son muy devastadores, pero en un radio chico, y son muy devastadores incluso para magnitudes pequeñas. Es como si me dijeran, o como si nos dijeran, mire, toda esa energía que se liberó en ese foco, se la voy a entregar a esta área de la superficie terrestre. Cuando yo estoy muy profundo, el cono de influencia es mucho más grande, porque estoy aquí abajo, la profundidad de un cono de influencia, y entonces esta área es mucho más grande y eso hace que la energía sísmica se disperse en una zona mucho más grande. Entonces, mientras más profundo, requerimos de magnitudes mucho más grandes para generar el mismo daño que un sismo superficial genera, muy concentrado exactamente encima del hipocentro.